Saludos para todos. Vamos a mirar las 5 letras del alefato hebreo que tienen formas finales diferentes a pesar de ser parte del mismo alefato hebreo, pero que al final de una palabra se escriben diferente. Básicamente son letras finales o letras sofit. Sofit significa final y son 5. ¿Por qué pasa esto? Bueno, originalmente cuando el hebreo se escribía antiguamente, no se escribía con espacios entre palabras, sino que un renglón tenía toda la cantidad de letras una detrás de otra, y para distinguir dónde terminaba una palabra y dónde comenzaba la otra, se usaron estas letras finales o letras sofit. Estas formas se utilizaban para puntualizar que las palabras terminaban. Sin embargo, ya desde el siglo VII en adelante, el hebreo normalmente o regularmente comenzó a ser usado con espacios entre las palabras. Hoy en día las formas finales se usan solamente como forma o parte de la tradición, para no cambiar la forma como estaban escritos los textos antiguos. Las 22 letras del alefato, todas tienen una forma única de escritura. Aparte de estas 22 letras, hay 5 letras que no son distintas de las 22, pero cuando se escriben al final de la palabra, se escriben diferente. Esas letras son la Kaf Sofit, la Nun Sofit, la Tzadi Sofit, la Mem Sofit y la Pei Sofit. ¿Eso qué quiere decir? Que la Kaf normalmente tiene una escritura que parece como en español una C al revés, pero cuando se escribe al final de la palabra no tiene esa misma forma. Igual pasa con la Nun Sofit. La Nun, cuando está en mitad de palabra, se escribe como normalmente se presenta en el alefato. Igual la letra Sadi tiene una forma distinta cuando está en mitad de palabra. La Pei también tiene una forma distinta cuando está en mitad de palabra o a comienzo de palabra. Igual pasa con la Mem. Todas se distinguen porque en la parte inferior es donde cambia su forma, su escritura. Como habíamos dicho, la Kaf parece una C al revés, una C en español al revés. Bueno, al escribirse al final de una palabra, ya no está completamente cerrada, sino que la línea que va en forma vertical baja un poquito el renglón, que es el límite de la escritura. Igual pasa con la Nun, igual pasa con la Sadi, igual pasa con la Pei, que son letras sofit. La Mem, en cambio, no baja, sino que se cierra completamente. La Mem, en la parte inferior, la letra normalmente cuando está a principio de palabra o en mitad de palabra, tiene un espacio, pero cuando está al final, la Mem queda completamente cerrada. Aquí hay algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, la palabra Maim. Aquí estamos viendo que para empezar la palabra es una Mem que está abierta en la parte inferior. Después viene la Yod y después viene la Mem final. Observe que la Mem final está cerrada. Cuando una persona leía el idioma hebreo antiguamente y encontraba la palabra Maim, sabía que allí terminaba la palabra, de que ya no debía agregarse otra letra, de que no había más. Igual pasa con la letra Kaf. Aquí tenemos la palabra Melech. La palabra Melech termina con la Kaf, pero como la Kaf está al final de la palabra Melech, entonces se pone la Kaf Sofit.
Ahí está la kaf, cómo se escribe normalmente y cómo se escribe al final de la palabra. La nun. Aquí tenemos la palabra ven. Comienza con una bet y nun final. La nun tiene una escritura diferente cuando está a principio de palabra y en la mitad de la palabra. Pero esta forma que estamos viendo es el final de la palabra. Ven. Quiere decir que después de la nun no se debe seguir leyendo la siguiente palabra o la siguiente letra como parte de la expresión nun. Tenemos un ejemplo también con la pei. Aquí tenemos la palabra kesef. La palabra kesef, que significa dinero, plata, termina con una pei final. La escritura cambia dando a entender de que ahí termina la palabra. Como cada palabra igualmente la sade, aquí tenemos la palabra eretz. La palabra eretz termina con una sade. La sade, cuando está a principio de palabra o cuando está en mitad de palabra, se escribe de una forma distinta. Pero como está al final de esta palabra eretz, que significa tierra, la sade baja, rectecita y hasta allí termina. Cualquier escriba, cualquier lector, al leer la palabra eretz, debe saber que después de la sade ya no debe seguir leyendo la palabra, que allí termina la palabra. En el idioma hebreo cada letra tiene un valor numérico. Así la Aleph equivale a 1, la Bet a 2, la Gimel a 3. Bien, cuando ya llegamos a la Tau, que es la última letra de las 22, la Tau vale 400. Entonces el valor numérico que tienen las letras sofit por su diferente escritura es el siguiente. La Kaf vale 500. La Kaf final vale 500. La Mem final vale 600. La Nun final vale 700. La Pei final vale 800. La Sade final vale 900. El 1000 sería entonces la misma letra Aleph, que en algunos espacios, si equivale a 1000, se pronuncia como Elef. Así tenemos allí todos los números para escribir cualquier cifra en el idioma hebreo. Esto es todo. Dios les bendiga.